Muy bien, aquí estamos. Nos toca Romanos otra vez, capítulo 10 y 11, 1 al 10. No en su orden exacto, pero aquí estamos. Hemos visto en Romanos, donde empezamos hace unas semanas ya, que había una iglesia donde había judíos y griegos en la misma iglesia, y por situación histórica había ciertos roces entre ellos, que en un tiempo los judíos habían sido expulsados de Roma y luego volvieron. Entonces eso de que estaban ausentes un rato quiere decir que todo estaba ya caminando lindo, hermoso, y ahí viene otra gente y que puede sacudir la armonía, esas cosas. Entonces, pero había cosas mayores que Pablo pensaba que debiera escribir. Y hemos visto en capítulo 3 de que ni judío ni griego estaba bien con Dios, dice. Todo lo que dice ahí de lo tremendo que es el pecado, citado del Antiguo Testamento, termina diciendo ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Hermanos detrás del poste tengan libertad de mover sus sillas, no es molestia. Ningún ser humano por la ley. Entonces, Pablo dice, tanto judío como griego perdidos. Entonces dice ahí en Romanos 3, ya hay otra manera, y es por medio de la gracia que venimos a ver, es por medio del Señor Jesucristo, ya que todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, solo por gracia. Y aquí en esta parte también va a repetir esto, si es por gracia, no es obra, si es por obra no puede ser gracia, no se puede mezclarlo, al mezclarlo ni es obra ni es gracia, es una mezcla. Y me estuve escuchando la semana pasada mientras el hermano Carlos hablaba, y él decía algo un par de veces, si no más, la gracia siempre está presente con Dios. Hasta de Génesis a Apocalipsis. La gracia es tema constante porque Dios es un Dios de gracia. Es Dios de misericordia, es Dios de amor, es Dios de gracia. El Señor Jesús una vez decía a los fariseos, mire, ustedes están con eso de diezmar tanto de cada condimento, y digo, bueno, pueden seguir eso, pero han olvidado las cosas grandes, que es la misericordia y la compasión, creo que es el amor, que son características de Dios. Dios es amor, pero también es misericordia y es gracia, además, en todo momento. En estos dos capítulos es importante ver una diferencia otra vez, porque ya estaba antes en Romanos, pero es importante ver que debemos apreciar de que hay una diferencia entre la nación judía, los judíos, como nación, y el individuo. Y yo creo que para ver esto muy claramente sería volver a un versículo bien conocido, es Juan 1:12. Juan 1:12. Bueno, es 11 y 12, perdón. No sé si me puede dar 11 también. Gracias. Entonces dice acerca del Señor Jesús, el verbo de la vida, ¿no? El verbo de Dios. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y los suyos eran los judíos, esta nación que mencionó Jairo en su oración, que Dios había puesto ahí para
poner su presencia, su gloria con ellos, para ponerles como ejemplo para los demás. Y fue ejemplo en la nación de los judíos. Me acuerdo muchas veces sobre Rahab, la ramera que estaba en Jericó. Cuando llegaron los espías y en la conversación con ellos, ella dice, nosotros hemos escuchado de ustedes, como Dios les sacó de Egipto, como los sacó por el Mar Rojo, destruyó a Faraón, luego a Og y al otro rey de Moab, de esa tierra, y nosotros estamos como frente a ese Dios, ¿qué podemos? Entonces ella decidió jugarse con Jehová Dios, el Dios de ellos. Y como ella, muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de personas que no eran judíos, pero sí eran personas de fe, que habían confiado en Dios y fueron recibidos y fueron también hechos hijos de Dios. Acá dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Conocemos esos versículos. La pregunta es, ¿quiénes son a todos los que le recibieron en verso 12? ¿Cuándo fue escrito? Sí, o sea, cuestión de colegio ahora, el profe. ¿Quiénes son más a todos los que le recibieron en verso 12? ¿Quiénes eran en el siglo I, en el primer siglo? ¿Quiénes? ¿Cómo? Uno a la vez. Los discípulos de Jesús, primero. ¿Quién más? O sea, puede ser discípulos, pero no los 12. Los que creyeron a Él. Ok. El día de Pentecostés, ¿qué tipo de gente creyeron en Él? Eran judíos que venían de todas las naciones. Sí, que venían de todas partes para la fiesta de Pentecostés. Porque yo quería ver eso porque yo lo entendí, mas a todos los que le recibieron sería yo. Y es. Pero aquí está diciendo, los judíos no le recibieron, pero los judíos le recibieron. Algunos. Ahora bien, entonces dejamos por sentado de que Dios trata a los judíos por un lado como una nación y por otro lado como individuos. Entonces vino a la nación no le recibió, pero todo individuo judío que le recibió por la fe fue hecho hijo de Dios. Y ahora no solo, como Pablo está enseñando en Romanos, no solamente individuos de judíos que le reciben, sino individuos griegos o gentiles. Han habido intentos de muchas personas de poner o hacer de una nación el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios no es esa. El pueblo de Dios está compuesto de individuos. Entonces, hoy hemos de ver que en estos pasajes de 10 y 11 habla del remanente. Habla del remanente. Entonces, de toda esa gente, algunos, ¿no? De toda la tela que sacaron de ¿cómo se llama? Queda un remanente que venden más barato, ¿no, hermanas?
Así lo usamos la palabra hoy en día para comprar telas. Y la Biblia, Dios nunca está sin gente en la tierra. Siempre hay un remanente, siempre. A veces ha habido pocos, ¿no? Se puede pensar, bueno, cuando Caín mató a Abel, que quedaron 2 de remanente, pero me va primero a lo de Noé, ¿no? Había mucha gente. Hay algunas estimaciones de millones, o 1 millón y algo. ¿Y cuántos? 8. El remanente era 8. Mas, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas el remanente sí lo recibió. Entonces vamos primero a Romanos 11, donde usa la palabra. Entonces, dice aquí en Romanos 11, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y eso tiene que ver con capítulo 10, pero sigamos. En ninguna manera, porque también yo soy israelita. Bueno, Pablo está escribiendo, y Dios ha rechazado a su pueblo. Como nación, sí. Dice que más tarde será otra vez en el enfoque, la nación. Pero actualmente, en nuestro día, no figura la nación judía como participante de lo que Dios está haciendo. Pero sí figura todos los judíos que creen en el Señor Jesucristo como individuos. Y ese es el punto de Pablo. Aquí hay uno, ¿no es cierto? Dice entonces, aquí hay uno. Yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, dando su peregrino. Bueno, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabes que dice Elías, la Escritura? Como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Él pensaba que, bueno, ahí terminaba, ¿no? Porque él también, bueno, quíteme también a mí la vida y ya todo eso de Israel se terminó. En cambio, ¿qué dice Dios? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Ese es un ejemplo fuerte de que Dios siempre tiene un remanente. Tiene los que creen en Él como individuos. Entonces llegamos al 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia de los judíos y hasta el día de hoy. Y la iglesia ha visto, o sea, que lo que dicen ser cristianos en todo el mundo, solo el remanente somos verdaderos creyentes en Cristo. Muchos van a un lugar donde tienen afuera nombre cristiano de algún tipo, pero si no es de verdad, por gracia, por medio de la fe, no es un verdadero creyente en Cristo, no es un cristiano, no pertenece a Cristo. Entonces, el remanente. Y remanente siempre ha sido minoría. Entonces, no nos frustremos, hermanos, de ser minoría. Debe ser causa de ánimo para alcanzar a más, ¿no? Pero el hecho es así, y ha sido así.
Entonces explique, y si por gracia no es por obras, de otra manera la gracia no es gracia, y por obras ya no es gracia, de otra manera la obra no es obra, diciendo, repitiendo, resumiendo lo que venimos estudiando en Romanos. No es por obras, es por gracia, y no es mezclado. ¿Cómo se puede mezclar? Una de las mentiras, errores graves de Satanás dentro de las iglesias es que es gracia más obras. Recibe al Señor por fe, por gracia, y ahora haga su parte. Pero no hacemos nuestra parte. No, hermanos. Todo lo bueno que uno pudiera hacer tiene que ser únicamente por el poder del Espíritu Santo. Demos gracias por todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida, que sea buena. Porque si por un instante Dios nos deje solo, vamos al fango otra vez. ¿Qué dice capítulo 7 de Romanos? Aunque tenga la buena idea, no lo hago. Mis anhelos son honrar a Dios, servir a Dios, y yo lo voy a hacer todo con mi fuerza de la carne, y no funciona. No funciona. Es que es por gracia, es todo por gracia. ¿Por qué dice sed santos como Él es santo? Está señalando de que la vida de creyente es una vida de santidad hecha en el poder de Dios. Era decir, usted dice que es creyente y usted no hace las obras de Dios, Santiago, ¿no? Las obras. Entonces, aquí está Cristo Santo, ¿y usted qué? Entonces, no es que usted tiene que llegar a ser santo, imposible. Es que debemos vivir la vida de Cristo. Y ahí se ve, el que es de Cristo, el que es de la fe en Cristo, es evidente que el poder de Dios está en él. Romanos, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hermanos, no se puede empezar la salvación en un instante, pero la salvación sigue. Entonces, otro error terrible, fatal, que uno puede perder la salvación. ¿Uno puede perder la salvación? No, si la tiene, la tiene. ¿Que Cristo va a dejar de que Él murió por uno y ese vino a Él un día y dice, sálvame, Señor? Y bueno, ok, vamos a ver cómo va. Hermanos, ese es un error grave y está en muchos lugares donde dicen ser cristianos. Entonces, ¿qué dicen? Uy, cuidado. Pórtese bien, si no vas a perder la salvación. Y si es por gracia, es por gracia. No mezclar gracia con obras. Pero yo quiero servir al Señor. ¿Cómo lo voy a hacer? Señor, te confío. Haz en mí lo que yo no puedo hacer. Capítulo 8 de Romanos. ¿Quién me libre de este cuerpo de miseria? Dice en capítulo 7, Dios, el Señor Jesús. Y la ley, entre comillas, en capítulo 7, está hablando de una regla nueva, una regla nueva, un sistema nuevo, una manera diferente de vivir, confiando en Cristo, recibiendo de su gracia. En este momento les quisiera compartir una historia que tal vez he compartido con algunos, pero no la mayoría. Yo trabajé cuando hacía universidad, trabajé en un hospital de rehabilitación. No era el hospital de recuperación, sino de rehabilitación para los que habían tenido problemas de la nuca, es decir,
se quebraron la nuca, el cuello, y eso los dejó paralíticos. Cuadriplegia se llama. Según entre qué vértebre se quiebra, tiene menos aún habilidad. Hay una hermana en Cristo que se llama Johnny Erickson Taida o algo así, bueno, que ha escrito libros. No sé, tal vez algunos han leído esos libros de letra Joni, la hermana, y a ella se le pasó muy arriba y no tiene nada más que la cabeza, no tiene movimientos. Este muchacho que conocí era más abajo y tenía un movimiento de los brazos hasta ahí, ¿no? Podía, por ejemplo, me presta. Bueno, ellos enseñan, o sea, en rehabilitación, cómo hacer las cosas. Ya sabemos cómo, y Jenny sabe lo que es rehabilitación. Te hace hacer cosas que te duelen. Pero había aprendido a tomar agua o lo que sea, así, porque los dedos no. Entonces con presión, y hasta aún un vaso común no valía. Tenía que ser uno de esos que viene con tipo goma para hacerlo. Entonces le da la idea de lo que él tenía. Y está siempre en silla de rueda, y se puede sentar, ponerle en la cama y esas cosas. Él era tipo hacía gimnasia. Y esa cosa que uno para saltar con Pablo tenía que anotarlo. Trampolín. Entonces hacía acrobatismo con trampolín. Entonces ellos hacen competencias con otras escuelas. Estaba en colegio. Entonces tenía como 16, 17 años cuando le ocurrió el accidente. Entonces al saltar hacía sus movimientos, sus cabezbajo, todo eso, y pegó con el metal. Entonces, esta situación es muy urgente, muy grave. Se puede decir estaba a punto de morir, ¿no es cierto? Que le correspondía morir. Piensen como a todo ser humano. Estamos en ese peligro de morir. Pero los de primeros auxilios que estaban en el lugar le salvaron, entre comillas, la vida. Entonces fue puesto en una tabla, bien atado, llevado al hospital, lo ponen en tracción para que no haga más daño aún, y con las semanas y meses ya dejan sanar esa zona de la rotura, pero ya queda paralítico, cuadriplegio. La pregunta es esta: ¿le salvaron la vida o no le salvaron la vida? Le mortificaron la vida. ¿Qué? Le mortificaron la vida. Sí. Le dio una oportunidad de vida. Sí. Pero como paralítico, ¿no? Claro. Claro que sí. No sé si el ejemplo nos ayuda en todo sentido, hermanos, pero quiero sugerir algo. Que cuando el Señor nos salva, no estamos bien. Estamos bien heridos en ese momento. Y hasta paralítico en muchas cosas que tienen que ver con la vida espiritual. Prácticamente todo. Pablo habla de bebés.
habla de una falta de madurez. Cuando nosotros recibimos a Cristo es un momento de mucho gozo y alegría, pero hermanos, necesitamos rehabilitación. El hermano Gordon Church, era su nombre. Yo lo conocí en el hospital. Buen muchacho. Había decidido vencer esto, ¿no? Que iba a ser uno de los que proponen vivir bien el resto de su vida, a pesar de, ¿no? Porque les digo, hay otros que entran y digo, no, tiren la toalla. Me acuerdo bien de un muchacho, no podían hacer nada con él. O sea, lo dieron la rehabilitación, pero él no cooperaba para nada. Y una semana más tarde dice, no va a ningún lado, no podemos hacer nada con él. Lo mandaron a casa y dentro de 3 meses murió. ¿Por qué había tirado la toalla? Pero Gordon era del otro. O sea, no hay nadie en el medio. No. Deciden, voy a vencer esto o me tiro la toalla. No hay, en ese lugar no había otro tipo de persona. Y en uno de esos días que después de estar en el hospital en la rehabilitación, llegó a hacer muchas cosas, aún más de tomar su bebida, es que recibió al Señor Jesucristo. No era creyente cuando le ocurrió el accidente. Su persona era siempre alegre, era un carácter muy para realmente apreciar. Tanto que se casó con una muchacha. Uno dice, ¿cómo va a funcionar esto? Porque pusieron ellos la importancia en la persona interior. Ese es el mensaje de este ejemplo. El hombre interior, la mujer interior, lo que Dios nos ha hecho adentro, lo que irradia de adentro hacia afuera. Ese es el ejemplo. Entonces, en un cuerpo muy limitado, este hermano nuestro que ya está con el Señor, pudo hasta con la esposa tener 9 hijos adoptivos. Y eran niños todos especial, con necesidad, porque con esos niños el gobierno daba un subsidio, claro. Entonces, con el subsidio pudieron vivir todos ellos, pero conocimos también a los hijos, porque asistían a nuestra congregación ahí. Y hablando con uno, acerca de su padre, me di cuenta cuán unido estaba ese hijo con su padre. Entonces, un padre que no podía jugar el fútbol, pero que le hablaba, compartía. Y como su interior era tan maduro en el Señor, tan brillante, esa vida interior fue dada al hijo y a los demás hijos también. Yo trabajaba con otro hijo que no podía guardar atención. En una clase de escuela, olvídese. 10 segundos mirando a la maestra y 10 acá y 20 por acá. Uno de esos. Pero la madre, según entiendo, siempre le enseñaba igual. Mientras vivían ahí, ¿no? Mientras vivían. Y me habían dado él como en la escuela dominical.
Y tuvimos un parque cerca, entonces durante escuela dominical yo le saqué al parque y jugamos. Y él quería jugar colimpios un ratico y otras cosas y tenían casita para niños, todo eso, tobogán. Y yo a veces hacía lo mismo, tenía menos años. Pero y un día estaba haciendo el colimpio y me mira y dice, cuando el Señor viene, vendrá en nubes como esos. Tiene que pensar con quién estuve trabajando. O sea, no le había dicho nada. Y él dice, Señor vendrá en nubes como esos. Porque en esa familia, prioridad era todo lo de Dios. Y no importaba la limitación que tenía el hijo, recibía esa enseñanza vivida, una vida vivida. Y es eso lo que habla la Biblia, hermanos. Habla de gracia, una gracia que supera todos los obstáculos, todo obstáculo. El hermano compartía que Jesús satisface toda necesidad nuestra, todita. Y es todo por gracia, es una gracia constante, como el aire que respiramos. Hermano, no es que fui salvo por gracia y ya. No. Ahí empezó la vida, por gracia. Y vivo, respiro, gracia. Y esa gracia, entonces, ¿quién, hermanos, va a recibir la gloria? Yo que recibí de Él todo. El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no va a dar con Él todas las cosas, hermanos? Todas. Es lo que está haciendo. Para hacer eso, Él nos tiene que crear de nuevo y con las limitaciones que tenemos, Él trabaja con ellos. Ahora bien, no quiero de que equivoquemos en lo que estamos diciendo en cuanto a lo que Dios está haciendo con el cuerpo. Porque somos espíritu, alma y cuerpo. Pero el ejemplo de Gordon es que Dios había hecho un espíritu en él maduro en la fe, que podía transmitirlo con poca habilidad física, pero radiante la cara y la manera de trato con las demás personas. Un muchacho cuadriplegio tiene promedio de vida de 40 años de edad. Este hermano vivió hasta 57, porque tenía también alguien que le estaba usando y le mantenía. Es el Señor de la gloria. ¿Qué decía en Romanos 8? Rápidamente. Romanos 8. Bueno, aquí dice, está enseñando 18 y siguiente, está enseñando 20, que toda la creación está esperando la redención de nuestros cuerpos, como nosotros también. Entonces, 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Quiere decir que tenemos entonces lo que Dios desea en nosotros, es este hombre, esa mujer espiritual bien formado,
dentro de un cuerpo limitado. La diferencia entre yo y mi hermano Gordon no es nada diferente que grado. Cada día menos habilidad tengo por la edad, ¿no? Él estaba muy limitado, pero todos estamos limitados por este cuerpo. Pero ¿qué dice Dios? Anhelamos la redención, es decir, la obra de Dios completa. Esa redención que empezó, pero que termina con la venida del Señor Jesús. Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Y la última perfección es cambiar esta estucha que está muy golpeada. Eso lo va a hacer. Entonces, ¿qué? El anhelo que Dios tiene para nosotros es la persona adentro. La persona adentro. No gastemos fuera de orden la energía en lo físico cuando Dios tiene prioridad en lo espiritual. Hay un versículo que habla de eso. Dice, lo físico vale para algo, pero lo espiritual para mucho más. No lo tengo memorizado. Eso es lo que dice la palabra. Para algo vale, ¿sí? De esa manera puedo llevar el evangelio por allá. Y eso también está en el pasaje. Qué bien. Entonces destaco unas frases del 10 y del 11. 10:4. No soy el único, Jairo, que hace 30 minutos de introducción. Yo estaba con él. Pero porque la introducción, hermano, es lo que uno tiene en el corazón. Eso que no puede menos que hablar de estas cosas. ¿Sí? Porque dice 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Cómo el fin de la ley? La ley no pudo salvar a nadie y no es por obras. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios había demandado eso de Adán y Eva y fracasaron. Entonces, desde Adán hasta Cristo nadie hizo la voluntad de Dios, sino ahora viene Jesús, viene Cristo, hace toda la voluntad de Dios, listo. Pero los demás. Entonces, ya que había hecho toda la voluntad de Dios, no solo eso, dice que fue obediente, ¿no? Que fue obediente hasta la cruz, que no le correspondía. Ya cumpliendo la ley, dando fin de la ley, o sea, cumplimiento de la ley, va un paso más allá, da su vida para que los demás por fe puedan también recibir todo lo que Él es. Pueden ser hechos hijos de Dios. Ese es el fin de la ley, es eso. Pero más allá de la ley, Cristo dio su vida por nosotros. Y nosotros ahora vivimos en Él. Vivimos en Él. Él en nosotros y nosotros en Él. Por la muerte y la resurrección, su ascensión a glorias, dándonos el Espíritu Santo, produciendo dentro de nosotros ese nuevo hombre, esa nueva mujer, que sí podemos, por la gracia, por el poder de Dios que opera en nosotros. Otra vez, no me avergüenzo de semejante buenas nuevas, porque es poder de Dios en mi vida, en toda vida que Él quiere recibir. Pero ¿cómo van a creer si no tienen quien les habla? ¿No? Por eso el Señor nos otorga salud física, ¿no? Para que nosotros también hablemos. 14.
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este es poder, porque son palabras de Dios. No nuestras, no nuestras. Pero estos labios pueden anunciarlo, o podemos escribirlo también, se entiende. En Romanos 10 tenemos versículos más conocidos, son 9 y 10. Y con esto podemos terminar. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El verdadero creyente no titubea frente a la bala, frente a la persecución. Tal vez hemos visto alguna película o algo que algunos que lo repitieron, pero que han dado la vida por el Señor Jesús. El verdadero mártir es este, el que confiesa con su boca. Hace años vi uno que le demandaban, creo que fue en Asia, le demandaban que niegue al Señor Jesucristo. Era un pastor de una congregación. Entonces lo pusieron ahí adelante, como que iba a negar al Señor Jesucristo. Entonces predicó el Evangelio diciendo, Jesús no es el Hijo de Dios, Jesús no murió por nuestros pecados, el Señor Jesús no resucitó, Jesús no fue al cielo, el Señor Jesús no aboga por nosotros, todo eso. Entonces dice, ahora, todo lo que dije que no es verdad. Sí que murió por nosotros. Y ahí empezó porque por decir no pudo dar mucho más información del Evangelio. Sí, todo lo que dije no es sí. Y en pocos minutos lo bajaron con la bala en esa película. Evidentemente ese hermano vivió y dio su vida así. ¿Por qué? Porque lo que tiene en el corazón no puede menos que decir. Y eso es prueba de que realmente uno es salvo. Y la otra parte de estos versículos es como nosotros hemos estudiado. Hemos hecho el estudio de Marcos, ¿no es cierto acá? Y en Marcos vimos al Hijo de Dios aquí en la tierra. Dios en carne viviendo aquí. El que pudo hacer milagros y que dio su vida, pero que en primer lugar era totalmente obediente a Dios. Era Dios en carne humana. Que dijimos en muchas de las lecciones, Jesucristo es autoridad por nosotros. No es cristianismo algo para uno, o sea, el verdadero cristianismo no es algo para elegir, como en un buffet, me gusta esto, me gusta el otro. No, es autoridad. Entonces, cuando dice que confesamos a Él como Señor, eso es lo que está diciendo. Este resumen de cómo recibir a Jesús incluye el hecho de que Él es Señor, Él es Dios, Él es autoridad, es jefe, es general, es admiral según el brazo de las fuerzas. Es todo. Y ya me pongo a pensar, ¿no? Yo lo tengo como Señor en todo detalle. No, hermano, no, todavía no.
pero es mi anhelo. Es mi anhelo. Y sucede poco a poquito a poquito. Entonces no dejen de prestar atención al Espíritu Santo, doblegar rodilla delante del Señor en adoración, en contemplación, pero en obediencia. Señor, gracias por quién eres tú, gracias por tu palabra, gracias porque todavía recibes todo aquel que en Él cree y que podemos llegar a ser cada uno parte del remanente de Cristo. Y también, Señor, porque cada día en estos cuerpos que no son perfectos, que son muy limitados, no obstante, por tu Espíritu, tú puedes darnos una vida espiritual plena y una vida espiritual que te agrada y un espíritu también dentro de nosotros para dar órdenes a nuestro cuerpo débil, para que anunciemos el Evangelio, para que vivamos los resultados de una vida con Cristo Jesús. En su nombre, amén. Muchas gracias.